A mis coanfitrionas, creo que podemos comenzar, ¿verdad? Ya son las 10:30 y en aras del tiempo y respeto a todos nuestros asistentes que fueron muy puntuales, vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología por acudir a esta convocatoria, a esta actividad online pautada para el día de hoy. En especial, un agradecimiento a todas aquellas personas, tanto nacionales como internacionales, que van a compartir con nosotros en este encuentro virtual, que será de mucho, pero de mucho provecho. Antes de iniciar con las ponencias, queremos expresar un agradecimiento muy especial al laboratorio Megalabs, en la persona de la licenciada María Antonieta Laino. Ella es gerente de productos de laboratorios Megalab. El laboratorio Megalab es un laboratorio que consecuentemente ha sido muy colaborador y apoyo a la sociedad científica, especialmente con nosotros, la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, pues quien ha contribuido a, digamos, a facilitarnos muchas veces que se lleven a cabo estos eventos. El laboratorio Megalab se mantiene aún en nuestro país, ofreciendo una gama de productos que son de mucha utilidad para muchas de las patologías que nosotros tratamos, incluso muchas de las especialidades afines. Muchísimas gracias, María Antonieta, por tu siempre apoyo. Te brindo el micrófono si quieres dirigir algunas palabras a la audiencia. ¿Puedes abrir tu micrófono, María Antonieta? En el Muy buenos icono. días, ahí está activado, ¿me escuchan? Listo, Sí, está te estamos activado, ¿me escuchando. escuchan? ¿Cómo no? Sí. Hola, muy buenos días, gracias, doctora Ligia, gracias a todos. Me contenta darles la bienvenida en nombre del laboratorio Megalabs y del mío propio, María Antonieta Laino, con Laboratorios Megalabs. Y este webinar es muy interesante porque vamos a hablar del tema de la realidad de la COVID-19 en Venezuela. Para nosotros es muy interesante compartir con ustedes estos espacios y fomentar la educación continua en conjunto con la sociedad venezolana de otorrinolaringología. Y especialmente quiero hacer mención a la doctora Ligia Costa, que siempre está en Laboratorios Megalabs. Bienvenidos a todos y le cedo la palabra a la doctora Ligia. Gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Esperamos seguir contando con tu apoyo para las próximas actividades en la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, colegas, bienvenidos todos. Es importante considerar que en el marco de esta pandemia mundial ocasionada por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, es algo que definitivamente nos ha sacado de nuestra área de confort, ha cambiado nuestras vidas y que ha tenido definitivamente un gran impacto a nivel mundial. Y como enfermedad nueva o entidad nueva que está en proceso de investigación, ha surgido una cantidad o una explosión de información científica muy cambiante y muy dinámica, que definitivamente nosotros como personal médico, personal de salud, tenemos que ser muy cuidadosos y cautos en el momento de darle pues un peso a una sugerencia determinada, si bien no está, digamos, autorizada por las personas o las entidades competentes. Allí tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que sirve para hoy es posible que dentro de 3 meses ya tengamos que descartarlo como parte de la pauta en el tratamiento de esta patología. Indudablemente es una pandemia que ha sido, pues, ha arrasado, si se quiere, en afectar a la población mundial. Ya para esta fecha existen más de 22 millones de personas infectadas por este nuevo coronavirus, con más de 700.000 muertes, en donde indudablemente los países de Latinoamérica son una de las áreas más afectadas. Y por supuesto, nuestro querido Venezuela, nuestra querida Venezuela, lógicamente no escapa de ello, haciendo pues esta situación muy, muy compleja y muy difícil de sobrellevar. De hecho, conscientes de las condiciones en las cuales nos ha tocado a nosotros abordar esta problemática, lógicamente sabemos que nuestro pronóstico, si se quiere, es muy, muy sombrío,
y de hecho esto genera una gran preocupación y una gran angustia, no solo como gremio médico, en donde observamos que ya buena parte, digamos, de nuestro personal de salud se ha venido en baja o hemos visto pérdidas de vida importantes, que nos duele muchísimo y lo cual nos genera una situación de estrés, no solo al gremio, sino a la población venezolana, de no saber, digamos, hacia dónde va esto, digamos, cómo vamos a definitivamente a tratar de controlar esta situación en nuestro país cómo se nos avisora el futuro. Y para ello, pues hemos considerado invitar a una de las personas que consideramos que es una de las más acreditadas para, digamos, informarnos de una manera veraz sobre cuál es la realidad de la COVID-19 en Venezuela, como lo es el doctor Julio Castro. El doctor Julio Castro yo creo que es bien conocido por todos, se ha convertido como un asesor importante a nivel nacional en el abordaje de esta pandemia. Y sin embargo, para quien no lo conoce, el doctor Julio Castro, él es internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Julio Castro tiene una, digamos, especialización clínica y en investigación realizada en la universidad, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, así como también una maestría en bioestadística realizada en la universidad, en la Escuela de Salud Pública, también en la Universidad de Harvard. Él se desempeñó como director de salud en el municipio Sucre en los años del 2008 al 2015 y actualmente labora como infectólogo de planta en la Policlínica Metropolitana. El doctor Julio Castro es una persona de una gran trayectoria, con unas grandes competencias en su área. Su currículo es bastante amplio, pero bueno, simplemente en aras del tiempo, las cosas sumamente importantes en relación a su trayectoria. Bueno, doctor Julio Castro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por su receptividad, por compartir sus experiencias con los colegas hermanos otorrinolaringólogos. Bueno, también en esta oportunidad compartiremos con una destacada colega, la doctora Rosalinda Pierucini. La doctora Rosalinda Pierucini es una estimada otorrinolaringólogo, miembro de nuestra organización. Ella es adjunto docente al servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Es directora de la unidad de neurorinología con sede en el mismo hospital. Es una investigadora con, digamos, una experiencia de más de 10 años en los estudios de los trastornos de olfacción y enfermedades neurodegenerativas, y actualmente es la pionera en el estudio de los trastornos olfatorios en los pacientes con COVID. Desde el inicio de esta pandemia, ella pues creó o digamos, está desarrollando un protocolo para estudiar objetivamente los trastornos olfatorios en estos pacientes con COVID, y ella nos va a presentar para el día de hoy esos resultados preliminares. Así que, estimados conferencistas, muchísimas gracias por digamos, aceptar nuestra invitación, por su tiempo y por colaborar con lo que es la educación médica continua y más, digamos, informarnos y orientarnos sobre esta problemática que tanto nos afecta, tanto a nivel mundial, bueno, tanto nacional, por supuesto, y mundial. Ya en aras de iniciar, voy a dejar de compartir pantalla para que el doctor Julio inicie, digamos, monte su presentación, comparta pantalla y así le damos nuevamente la bienvenida. Y antes de entregarle los micrófonos, queremos recordarle, por favor, a todos los asistentes mantener micrófonos apagados. En este momento el único micrófono que queda, digamos, activado es el del doctor Julio Castro. Así que, por favor, anfitriones, vamos a silenciar micrófonos para que el doctor desarrolle bien su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar con la Sociedad Venezolana de ORL, con la cual me unen lazos de hace mucho tiempo en el trabajo académico, en la elaboración de consenso con la Sociedad Venezolana de Infectología, además de tener muchos amigos allí desde hace muchísimo tiempo. Y además, cuando me preguntaron hacer esto, esto me ocupa una parte del día importante, además de ver los pacientes, pero creo que los otorrinos, al igual que los pediatras, probablemente son de los que tienen más riesgo de todo por la naturaleza de su trabajo. Entonces, bueno, creo que era importante hablar hoy y tratar de comentarlo, como le comentó la doctora, lo que sabemos hasta ahora. Ciertamente algunas cosas han cambiado y algunas otras van a cambiar, pero mi idea era darles un poco el estatus de dónde estamos hasta ahora, hacia dónde más o menos vamos, que vemos que va la cosa,
y tratar de que ustedes se lleven algunas ideas para su práctica diaria. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí vamos a empezar a compartir algunas pantallas para que ustedes vean las láminas. Hay algunas que las voy a pasar rápido porque a veces le hablo a público general. Ustedes son un público de alguna manera un poquito diferente porque son el público médico, que es muy importante, y algunas cosas las voy a ir pasando, si se quiere, más rápido que otras. Entonces déjenme aquí compartir la pantalla. Okay, avísenme si cuando tengan ahí. ¿La ven ya no? No, no se ha compartido, Julio. Raro. La tienes previamente abierta en tu escritorio, sí, y luego que la tienes abierta le das nuevamente compartir. Déjame. Ya está abierta. Ok. Déjame nuevamente a ver si vamos a autorizar. O sea, estás autorizado, pero voy a nuevamente a repetir aquí. Puedes nuevamente. Yo tengo muchas pantallas abiertas aquí. Ajá. La doctora Yelixa, por favor, mantener micrófono silenciado. Doctora Yelixa. Vamos a ver si aquí... No la ven tampoco ahí, ¿no? Tampoco, Julio. No se ha compartido. Me dice compartir, inicio compartir y me sale una señal de alarma aquí en el... Vamos a ver. Qué raro. Tienes la opción de compartir. Sí, es que me sale como la opción de compartir pantalla completa, pero cuando la doy me sale una señal aquí rara que no sé qué significa. Una señal de alarma. Nunca me ha pasado esto. Sí. Vamos a ver, espérate, déjame ver si lo puedo hacer por aquí. O cualquier otra cosa, puedes cerrar todo y iniciar nuevamente, a ver. Sí. Doctor Trump, por favor, mantener micrófono desactivado y dejar de compartir pantalla. Perdón, dejar de la cámara, si es posible, apagar. Vamos a ver, posiblemente el doctor Julio salió y nos va a volver a entrar nuevamente. Vamos a estar pendientes para darle la admisión a los coanfitriones. Porque algo le sucedió. Todas estas son cosas gajes del oficio, a pesar de haber hecho las pruebas pertinentes. Ok, ahora sí. Ok, perfecto, Julio. Ya se observa maravillosamente bien. Entonces, bueno, después de esta pequeña interrupción, eso que ven ahí es la gráfica de la tasa de crecimiento de casos ajustados por millón de habitantes en el mundo entero hasta ayer. ¿Okay? Varias cosas que debemos resaltar de ella. Uno, que ahí yo no veo bajando nada, ¿okay? Lejos de quien a lo mejor piense que la epidemia está bajando. Cuando ves el acumulado del mundo, el número va en franco aumento, ¿no? La primera pendiente que tenemos aquí, la primera escalada, fue la escalada de Europa, con algún rezago de Asia. Después la segunda escalada pequeña fue Estados Unidos. Y la tercera escalada es América Latina con Estados Unidos, incorporando la mayor cantidad de casos hasta el momento. Siempre traigo esta lámina para recordar un concepto fundamental. Es que la gente me pregunta un poco, como muy insistentemente, cuándo vamos a llegar al pico, como si en el pico se acabara la excursión. No se acaba la excursión. Cuando empecemos a bajar, van a haber fallecidos y pacientes en la misma proporción que hubo en el ascenso. Si es verdad que vas bajando, pero los enfermos van a ser los enfermos igual
que te enfermes de último o que te enfermes de primero, que te mueras de último o que te mueras de primero. Entonces, a pesar de que eventualmente se llegue al pico, que va a llegar en algún momento, o lo vamos a construir, mejor dicho, la epidemia va a seguir un buen tiempo más. Y si asumimos que esta es la mitad de una curva de Gauss, que ya tiene oficialmente desde el 28 de febrero, bueno, la curva de Gauss nos queda a la mitad. O sea que nos quedan, según esta progresión, al menos 6 meses más. Entonces, el primer argumento para entender la magnitud de donde estamos y qué significa esto, implica el conocimiento de que esto va a durar bastante más tiempo, y voy a explicar algunas de las razones por las cuales pensamos que eso va a ser así. Ya en el contexto venezolano, aquí vemos la tasa de progresión hasta el domingo pasado, actualizada hasta el domingo pasado. Siempre prefiero ponerlo por semanas, porque por semanas se quitan un poco las oscilaciones de un día a otro, que tienen que ver con el número de pruebas que se hacen por día. Y de esa lámina lo que podemos concluir es que han aumentado en las últimas 9 semanas sustantivamente el número de casos, o un promedio de aumento de 134% en total desde el 1 de junio hasta la fecha, y un promedio semanal en la última semana, que terminó el domingo pasado, de 142%. Eso, por definición, lo ven en la línea punteada, es el inicio de la fase exponencial. Por lo tanto, sin ninguna duda, estamos en el crecimiento exponencial. Estoy hablando en este caso de los datos oficiales. Esta lámina, que es a veces un poco complicada, que explica lo que llamamos el R0 o el índice de transmisibilidad, es un concepto epidemiológico muy potente que explica una persona infectada a cuántas personas infecta secundariamente. Para que tengan una idea, sarampión tiene un índice de transmisibilidad de 12. Una persona infectada infecta secundariamente a 12 en la segunda generación. En el caso de COVID y el SARS-CoV-2, el promedio en la zona de Wuhan, en el momento de la tasa de contagio importante, estuvo cercana a 2.5, y este es el valor que hemos calculado para Venezuela hasta el domingo de la semana pasada, que es 1.41. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 pacientes infectados se transmiten en la segunda generación, generan 14 de nuevo. Mientras que ese valor, por diferentes medidas, no esté por debajo de 1, que significa que 10 infectados van a generar 8 o 7 o 6, no se considera la epidemia en vías de control. Si obtenemos por la vía que sea un R0 menor a 1, durante 20 semanas consecutivas, se considera la epidemia en vías de control. Bueno, un poco más adelante con estos temas que son un poco ya conocidos, pero todo este concepto de la interacción del virus con el ser humano y la información que vemos en el mundo entero genera algunos conceptos fundamentales. El primero de ellos, que el comportamiento del virus es estereotipado. ¿Qué significa eso? No importa que usted tenga un gobierno de derecha, de izquierda, del norte, del sur, caliente, frío, esté en verano, invierno, otoño, demócrata, republicano, el virus se transmite en los humanos y ya. No hay otra condición, no hay ninguna razón para pensar que Venezuela va a ser la situación peor o mejor que en el resto de América Latina. Y la velocidad de crecimiento, la transmisibilidad, depende de unas dinámicas que no entendemos o que no podemos medir completamente bien, que tienen que ver con la cantidad de gente que tiene contacto con otras personas. Si uno se imagina lo que es montarse en el metro, en la estación, en la Gran Avenida en Madrid, y entiende la dinámica social que eso significa, y lo compara con una avenida en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, entendemos que hay dinámicas de contacto humano-humano que son diferentes. Y ese contacto humano-humano, que tiene que ver con circulación, movilidad, inclusive la economía, es lo que genera que haya transmisión efectiva del virus. Hasta el momento, ningún sistema de salud ha podido escapar de la fase exponencial, no importa lo que hayan hecho. Y el grado de afectación de la epidemia, que es lo que llamamos el efecto neto total de la epidemia sobre la sociedad, ya no solamente el número de casos y fallecidos y enfermos, sino lo que genera esto en economía, en impacto social, en pobreza, etcétera, etcétera, de alguna manera es una relación dual entre la transmisibilidad, el número de casos que se produce, y la capacidad que tienen los sistemas de salud para atender a ese número de personas. En la medida que tengas mucho más pacientes que no puedes atender, ese impacto social se va a traducir en la gente de una manera de que no tiene cómo ir a las emergencias, o no tiene cómo trasladarse, o se muere en su casa, o no tiene todos los insumos en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Lo cual hace que esa dinámica dual
sea completamente diferente en Alemania que en España, o que en Nueva York, o que en Bolivia, o que en Caracas. Es completamente diferente porque es una relación de dos variables. Entonces, bueno, la fase exponencial, esto ya es un perogrullo, llegará indefectiblemente, esto lo decía hace mes y medio, ya hoy en día la tenemos aquí, mientras más movilidad, mayor riesgo, y la vulnerabilidad de los sistemas de salud dependen de esa relación. Un concepto que quizás no hemos entendido muy bien hasta a estas alturas es que la flexibilización de las normas de contacto persona a persona solamente tiene un evento final posible, aumenta el número de casos. Por lo tanto, le voy a enseñar alguna información de lo que ha pasado en el mundo. Es un elemento que tenemos que aprender a vivir con él y tratar de modelarlo para construir lo que llamamos la nueva realidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque solamente hay pocas formas de llegar al final de la epidemia o al pico. Voy a hablar en este caso del primer pico, o el pico más importante, que sería el concepto de la inmunidad de rebaño. O sea, cómo llegamos a que la mayoría de la gente tenga anticuerpos protectivos a través de varias vías. Primera vía es la infección natural. Entonces, en este círculo que son humanos, bueno, una representación de los humanos, los rojos son los infectados, posteriormente hay clúster, aparecen los inmunes, los que tienen inmunidad, posteriormente todo el mundo relativamente queda inmunizado. Para que ese fenómeno pase, van a tardar muchos meses, probablemente un año. Si no hacemos cosas en el camino, la infección nativa o natural, en su historia natural, va a generar anticuerpos en un 60 a 70% de la población, que es cuando se adquiere o se calcula que se quiere la inmunidad de rebaño, más o menos a la mitad del año que viene. En la mayoría de los países del mundo, que tiene algunas particularidades. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es vacuna, ¿ok? Pero la vacuna, y estos son los elementos que quiero destacar con ustedes, no importa lo que diga el New York Times, no importa lo que diga AstraZeneca, no importa lo que diga el gobierno chino, no importa lo que diga Trump, no va a haber vacuna hasta el 2021, por una razón simple. La humanidad no se puede dar el lujo, después que hemos avanzado 80 años con vacunas, en sacar una vacuna al mercado o al uso de 6.000 millones de personas que no sea lo suficientemente eficiente y seguro. Aquí, o sea, y eso requiere tiempo. Y el tiempo no lo podemos adelantar, a pesar de que en esta gráfica que tiene más adelante, las vacunas en general para enfermedades infecciosas virales tardan de 15 a 20 años. Por ejemplo, eso tardó la vacuna de dengue y a los 2 meses que se empezó a poner, hubo que retirar del mercado. La compresión de diferentes fases van a llevarnos a que probablemente a mediados del año que viene es que tengamos disponibilidad efectiva de vacuna, quizás en el primer cuatrimestre, en el mejor de los casos. Pero imagínense lo que representa vacunar, si es una sola vacuna, una sola dosis, 6.000 millones de personas. Imagínense que sean 3 dosis, que es lo más probable, o que sean varias dosis. Estamos hablando de 18.000 millones de vacunas en pocos meses. Es una empresa que la humanidad nunca ha tenido. Entonces, no solamente desde el punto de vista logístico, productivo, ético, etcétera, etcétera, la vacuna le falta mucho tiempo para llegar. Por lo tanto, al final, lo que nos queda de aquí hasta que eso aparezca es un poco lo que yo llamo el camino de la trocha, que son las medidas de control que podemos tener los ciudadanos para evitar la transmisibilidad. Bueno, los medios de comunicación, de alguna manera, algunos de nosotros hemos tenido quizás responsabilidad en esto también, en que la información que se genera en el área científica y no pasa el tamiz o no pasa el crisol de un entendimiento y hacerlo entender al ciudadano común, ha hecho que, bueno, hemos tenido cientos de cosas expuestas por voceros no del mundo científico, que lo que han hecho es confundir a la gente. Entonces, bueno, aquí la lista es larguísima y no quiero ni siquiera hablarla. Yo, para resumir todo esto, les pongo el Task Force de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas sobre el estándar de tratamiento actual para el tratamiento del SARS-CoV-2 o de la enfermedad por COVID-19. Yo no les voy a hacer leer todo esto, pero nada está aprobado, ¿ok? No hay ningún medicamento en el momento que tenga una ventaja con documentación científica que sea útil recomendarla, con la excepción del esteroides, los glucocorticoides en el uso de pacientes de medio grados a severos y una discreta
evidencia del uso de Remdesivir en pacientes con enfermedad temprana que tengan menos de 95 de saturación, pero que no requieran oxígeno de alto flujo ni ventilación mecánica. El efecto del Remdesivir, que está de moda en las últimas semanas en Venezuela, en mi opinión, es muy marginal. En términos de mortalidad, la diferencia no es significativa y lo que se vio en la tendencia, no siendo significativa, es que mejora de 11% a 7%, 4% solamente. Y en el caso de la duración de la enfermedad, puede acortar 3.5 días la duración de la enfermedad, sin afectación de la mortalidad, y eso cuesta alrededor de $3.000 por esquema de tratamiento por paciente. Entonces, todo lo demás que pongan en esa lista, absolutamente todo, no hay ninguna evidencia de que funcione, a pesar de que lo hemos utilizado en diferentes tipos de pacientes, pero la verdad es que hoy, fuera del uso de esteroides, oxigenoterapia, profilaxis de trombosis para la enfermedad y soporte de los pacientes, prácticamente no hay nada. Lamentablemente, lo único que nos queda, y no lo entendemos completamente claro, o no lo entendemos desde el punto de vista comunitario, es que lo único que nos quedan son lo que llamo las 3 M's. Las M de mantener la distancia, la M de usar la mascarilla y la M de lavarnos las manos. Hoy en día ya hay evidencia que el uso de tapaboca, inclusive el uso de face shield, tienen una capacidad de disminución del índice sub-0, del índice de transmisibilidad bastante potente. La utilización del tapaboca tiene una efectividad sobre la transmisión, cosa que no tiene absolutamente ningún medicamento, que está alrededor del 30-35%. Pero tiene una característica, que si no lo usamos todos, su potencia va disminuyendo logarítmicamente. Entonces, es importantísimo que todos entendamos que el uso de la mascarilla es una de las formas de bajar R sub 0 a menos de 1, en la medida que todos lo usemos, y si va acompañado de otras medidas que hagan los ciudadanos, como el tema del lavado de manos, el mantenimiento de la distancia física. Voy un poquito más adelante sobre esto. Este tema del virus, que si la mutación del virus afecta o no afecta. En el gráfico de la derecha ven cómo ha cambiado la prevalencia de la mutación G614 sobre la D614 a través del tiempo en el mundo entero. Entonces, moraleja 1, ya prácticamente en todos los países del mundo hay la mutación G614. No es que en Maracaibo hay una mutación peor y por eso es peor en Venezuela y en Maracaibo que el resto del mundo. Eso no es así. ¿Okay? No hay ninguna evidencia de que esa mutación le confiera algún efecto sobre la severidad de la enfermedad. Hay algunos estudios de laboratorio que parecieran pensar que hay un aumento de la transmisión, pero en mi opinión, desde el punto de vista epidemiológico, eso no es sustentable. No hay mayor transmisibilidad en América Latina imputable a la mutación del G614 en diferente a lo que hubo en China o lo que hubo en Italia o lo que hubo en España ya hace algunos meses. Por lo tanto, en mi opinión, el tema de la mutación viral es un tema de los biólogos moleculares que sigan trabajando en eso, pero no tiene implicaciones importantes, al menos hasta este momento. ¿Qué lecciones son importantes de entender cuando uno ve el patrón de transmisión en cada uno de los países? Sí. Podemos establecer 3 grandes patrones. El patrón número 1, el patrón de arriba, que es una epidemia en vías de control. El patrón del medio, una epidemia en franco ascenso. Y el tercer patrón, que diríamos un patrón de recaída. Hay un aumento, disminución y posterior aumento de nuevo. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. A la izquierda tenemos lo que llamamos el patrón europeo. Alemania, España ya no están así, ya tiene un pico importante. Noruega, Dinamarca. Fíjense cómo está América Latina. Venezuela, Argentina, Costa Rica, Colombia. Toda América Latina está en la primera fase de la epidemia por una razón temporal, que el virus, digamos, vino más tarde de alguna manera a nuestros países. Pero más allá de eso, quiero que vean esto, aquellos países que ya habiendo pasado la epidemia y habiendo flexibilizado sus normas o dejando de hacer cosas, la epidemia reapareció de nuevo. Irán, Estados Unidos, Kuwait, Israel, Ucrania, Portugal, Rumanía. ¿Qué significa eso para mí claramente desde el punto de vista epidemiológico? Que más allá de la brecha de la formación de la inmunidad de rebaño, si nosotros o si las sociedades no mantienen una actividad de tratar de controlar al vivo persistentemente hasta que llegue la vacuna, el virus va a reaparecer. El virus no se va a mudar de Venezuela.
El virus no se va a mudar de España. Si tú levantas las medidas de control, o las levantas todas, o las levantas muy agresivamente, o lo levantas en el momento que no es, el virus vuelve a aparecer. En el caso particular de América Latina, en especial en Venezuela, las normas de flexibilización empezaron en pleno ascenso de la epidemia, lo cual no es nada lógico y no fue lo mismo que se hizo en Europa. Entonces, uno no le queda otra cosa que suponer que si levantas las medidas de restricción de la circulación durante la fase de ascenso de la epidemia, bueno, cada vez va a subir más el número de casos y eso ciertamente no son buenas noticias. Un poco más adelante, un trabajo salió publicado hace un par de semanas donde evalúa, inclusive está Venezuela ahí, 170 países y ven de las normas de cierre de las escuelas, cierre de los espacios de trabajo, restricción de reuniones de grandes grupos poblacionales, restricción del transporte público y toque de queda, cuál de ellas y en cuál secuencia tienen efectos sobre la transmisión. La utilización de todas ellas obviamente disminuye la transmisibilidad y eso es algo que ya se aprendió claramente. La pregunta es qué tanto se pueden flexibilizar esas normas y ahí quizás no hay una buena respuesta. Por lo tanto, nos queda este tema de las 3M, de lavarse las manos, mantener la distancia y usar la máscara como el escudo fundamental o la herramienta fundamental que tenemos los humanos para combatir a la enfermedad. Quiero enseñar algunas otras cosas. Cuando vemos discriminado cómo es la tasa de transmisión en casos por millón en cada uno de los continentes, vemos que tienen comportamientos diferentes. Fíjense, aquí está Europa, subió mucho, bajó y está de nuevo subiendo. El rojo es Asia, que es el único que está bajando. Suramérica va hacia arriba, Norteamérica va hacia arriba y África va hacia arriba y Oceanía también va hacia arriba. O sea que con la excepción de Asia, los otros 5 regiones del mundo están aumentando el número de casos en términos de tasa. Voy a pasar un poquito más adelante para ver esto. Aquí lo vemos. Fíjense cómo ha sido el aumento de Oceanía en las últimas semanas. ¿Ok? Norteamérica y Suramérica. Y Europa llegó a un punto y empieza a crecer nuevamente. Tratando de hacer una proyección de dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta es la tasa de casos de crecimiento de nuevos casos en tasa por millón de habitantes de Venezuela en relación a Colombia. ¿Okay? Fíjense la diferencia que hay tanto. En mi opinión, esto obedece a que en Venezuela hay un subregistro muy importante por una limitación muy severa para la realización de pruebas de PCR en el mundo, en Venezuela, comparado con Colombia. Colombia tiene 81 laboratorios que hacen PCR y deben estar haciendo alrededor de unos 9 a 10.000 PCR por día hoy en día en Colombia y en Venezuela. Yo no creo que lleguemos a 3.000. Por lo tanto, la línea punteada es una simulación suponiendo que hay mayor cantidad de PCR por millón de habitantes, pero todavía, fíjense la densidad de casos de transmisión por millón que tiene Colombia hoy en día. Venezuela todavía está lejos de eso porque Venezuela quizás tiene un mes atrás en la epidemia en relación a Colombia por diversos factores que podemos hablar después en el tema de las preguntas. Entonces una de las preguntas, ¿cómo podemos llegar a ese aplanamiento de la curva? Bueno, la primera es haciendo cosas los seres humanos o las comunidades para hacer que controlemos el virus y evitemos que crezca esto. Y es lo que llamamos el aplanamiento con medidas, ¿ok? Ya vemos que pasó en Europa. La otra opción es esperar que llegue la inmunidad o el pico por inmunidad adquirida, que como les dije va a tardar muchos meses, y en ese camino, bueno, está toda la historia de enfermos, fallecidos, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos elaborando algunos pronósticos en función de la curva en Venezuela, en función de los datos oficiales, todavía tiene un intervalo de confianza muy grande, pero este sería la progresión de casos hacia adelante en el escenario de Venezuela, asumiendo que mantenemos la misma tasa de crecimiento que tenemos en este momento. Bueno, eso nos lleva a un número de casos muy importante en los próximos meses, que sería 4 o 5 veces el número de casos que tenemos hoy en día. Algunas de las cosas que estamos haciendo hoy en día, esto lo voy a pasar rapidito, monitoreamos 40 hospitales, los 40 hospitales más importantes de todo el territorio nacional, y ahí monitorizamos a través de una ONG y una iniciativa que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, el número de pacientes que tienen la definición de IRA, ¿ok? No son infección respiratoria aguda, no son pacientes con diagnóstico de coronavirus, pero estas líneas nos van diciendo a nosotros que la tasa de transmisión viene aumentando de una manera muy importante en todo el territorio nacional. Este es el porcentaje de ocupación de ventiladores en UTI a nivel nacional
producto de ira solamente, ¿ok? Ya estamos cercanos al 50%, esto actualizado hasta el lunes de esta semana. Entonces, en conclusión, bueno, tenemos una situación de una dificultad para el acceso a los diagnósticos de PCR, que a medida que aumenta la transmisión se hace más notorio. Tenemos, entre paréntesis, un colapso del sistema de salud. Un colapso funcional, no un colapso operativo. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted ve el hospital universitario, que debe tener quizás unas 600 a 700 camas hoy en día, solamente tiene, yo diría, unas 45 o 50 camas de COVID. Con esas 50 camas, tú tratas de mandar a un paciente al hospital universitario y te dice que está copado, que está colapsado. Y así probablemente es lo mismo que pasa con la mayoría de los hospitales del país, probablemente también en las clínicas del país. Las clínicas no están al 100% llenas de COVID, sino quizás un 30, 35%, al menos en el área metropolitana de Caracas. Pero la demanda en términos de insumos, recursos humanos, logística que requieren estos pacientes es tan alta que aunque tengas una proporción minoritaria de las camas ocupadas por pacientes COVID, ya las instituciones empiezan a tener dificultades para atender esos pacientes. Y estamos empezando la fase exponencial. Entonces, eso nos da un poco la pauta de hacia dónde vamos en términos de la necesidad de requerimiento de camas, servicios, medicamentos, insumos, recursos humanos en los próximos meses. Y yo no veo ninguna razón hacia adelante en mi horizonte temporal para hacer pensar que el virus va a irse de Venezuela o que vamos a llegar a una fase de estabilización. Porque, bueno, como le dije, para que las cosas se estabilicen, tú tienes que tener política, tienes que hacer cosas, tienes que tener estrategia. Si no, el virus va a seguir avanzando como él sabe avanzar. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, después de ya 9 semanas de aumento del número de casos sistemáticamente, que si 7x7 con unos sitios radicales, en otros sitios no radicales, unos sitios la gente sabe, en otros sitios la gente no sabe, no ha funcionado y no creo que no hay ninguna razón para pensar que va a funcionar de aquí en adelante. Yo creo que si no vamos a unos esquemas más inteligentes de los que tenemos ahora para tratar de controlar la enfermedad va a seguir avanzando como historia natural de la enfermedad. Yo voy a parar por aquí y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, muy interesante todo ese paneo que nos ha dado con lo verdaderamente certero que contamos actualmente. Vamos a invitar a la doctora Rosalinda, que está por allí cerca, para que vaya compartiendo la pantalla. Vamos a escuchar, digamos, la ponencia de la doctora y al final nos vamos a dedicar exclusivamente a dar, digamos, respuesta a todas las preguntas, que por supuesto hay muchísimas que queremos compartir contigo. Gracias, Rosalinda, bienvenida. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Escuchamos perfecto. Perfecto, Rosalinda. Muy bien, muchas gracias a la Sociedad Otorrino, a la doctora Ligia por haberme invitado el día de hoy. Agradezco también al doctor Julio Castro por acompañarnos y darnos toda esa información actualizada de lo que está ocurriendo con la epidemia en Venezuela. Nosotros le vamos a presentar el día de hoy el resultado preliminares de nuestra investigación efectuada desde el comienzo de la pandemia aquí en Venezuela, que fue en marzo, con la fecha de corte hasta el 31 de julio del presente año, en donde intentamos establecer una relación entre los trastornos del olfato y del gusto con la infección por coronavirus. Como ustedes pueden ver acá, este es un estudio multicéntrico en donde nosotros evaluamos a su debido momento los estados del país que presentaban mayor cantidad de casos, que fueron el Distrito Capital, Estado Miranda, Nueva Esparta y La Guaira. Y participaron una gran cantidad de médicos y de personas que colaboraron en la recolección de los datos y en la evaluación de los pacientes. El estudio lleva por título Valor predictivo del test del olfato y del gusto en el diagnóstico de infección por coronavirus, un estudio multicéntrico prospectivo. ¿Qué nos motiva a nosotros a realizar la investigación? Bueno, los múltiples reportes en Europa y en Estados Unidos de pacientes que presentaban anosmia y ageusia como síntomas precoces de la infección por coronavirus. Esta infección, estos pacientes presentaban unas características un poco diferentes a las de las infecciones virales, que también producen trastornos del olfato y del gusto, como por ejemplo infecciones por Epstein-Barr, por rinovirus, por otro tipo de coronavirus, por virus de la parainfluenza, en los cuales ocurre un proceso inflamatorio que destruye la neurona y por eso se genera el trastorno. Y además de ello está acompañado
de obstrucción nasal y de rinorrea, cosa que no es característica de la infección por coronavirus. Las múltiples series presentaban datos tan variables como entre un 19 a un 88, 90% de pacientes que reportaban, porque la mayoría de los estudios que se presentaron desde un comienzo fueron a base de encuestas de pacientes positivos con coronavirus, lo cual es una diferencia de nuestra investigación, como le vamos a mostrar, porque no solamente vimos pacientes positivos, sino también pacientes con otras características. Antes de comprender qué es lo que sucede, cuál es el mecanismo planteado de infección por coronavirus en la mucosa nasal y en la mucosa de la lengua para afectar los receptores gustativos, es importante comprender cómo se produce el proceso de olfacción en nosotros. Esto que ustedes ven acá es un esquema de la estructura del sistema olfativo. Esto que ustedes ven acá es un esquema de las células del epitelio olfatorio, que tiene las células principales, que son los receptores olfatorios, que ustedes pueden ver acá de colores, que están rodeadas por varios tipos celulares, que son las células sustentaculares, las células basales, las cuales son células madres con capacidad regenerativa y que van a poder regenerar todo el epitelio olfatorio, unas células productoras de moco, glándulas de Bowman y otras células cuya función no se conoce muy bien, que son las células que se denominan microvillas. Cuando nosotros recibimos la partícula odorante de la superficie, gracias al moco, se une a unas proteínas que lo llevan hasta el receptor olfatorio. Y esa señal química se transforma en señal eléctrica que va a viajar al bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio, vía estrías olfatorias medial y lateral, como ustedes pueden observar acá, se van a estimular los centros olfatorios o las áreas olfatorias primarias y secundarias, que son el área de la corteza piriforme, el área del sistema límbico, el hipocampo. Todo esto es lo que nos permite relacionar olores con sensaciones agradables o desagradables. Igualmente, si usted tiene el olor de un alimento, vía olfacción anterior o olfacción retronasal, esas partículas van a viajar, van a estimular las áreas olfativas, pero también por algunos fascículos nerviosos van a estimular a los núcleos salivares superior, inferior y dorsal del vago, y es ahí cuando usted percibe entonces el incremento del peristaltismo intestinal o la salivación ante un alimento. Nosotros en la lengua tenemos receptores y ellos nos permiten captar 5 sabores básicos en toda la lengua. Anteriormente se hablaba de un mapa de sabores en donde había una distribución específica para el dulce, para el salado, para el amargo, pero hoy en día se sabe, gracias a conceptos de neurogastronomía, que es toda la lengua en donde están ubicados estos receptores. Entonces nosotros podemos captar 5 sabores básicos: el salado, el ácido, el umami, el cítrico y el dulce. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos de infección por coronavirus que pueden producir las alteraciones del olfato y del gusto con características tan diferentes a otra infección viral? Bueno, ustedes ven acá un esquema de la cavidad nasal, en donde tenemos una gran proporción, el 90% del tejido es epitelio respiratorio, la porción del epitelio olfatorio que se encuentra hacia el techo de la cavidad nasal, predominantemente en la cara medial del corrente medio, y por supuesto el bulbo olfatorio, que es el que transmite la señal hasta el sistema nervioso central. Fíjense, ustedes lo ven acá pintado de colores, y esto que ustedes ven en gris son los receptores que tienen esas células para el coronavirus. El coronavirus tiene unas características específicas que se unen a unos receptores que le permiten entrar a la célula y afectar a todo el sistema respiratorio, y también algunas células que se encuentran en el sistema nervioso central expresando estos receptores, que son las angiotensina, y de una proteína transmembrana endotelial, que es el que favorece el proceso de transitosis, en el cual ese virus pasa de la sangre hasta los tejidos, como una especie de caballo de Troya. Entonces ustedes observan aquí el epitelio respiratorio, lo que está pintado en gris, las células que tienen ese receptor o esos receptores, y en el epitelio olfatorio, a diferencia de las otras infecciones virales, lo que ustedes ven en blanquito son las neuronas, no tienen esos receptores, sino las células que están aledañas, las células sustentaculares, las células que están hacia la base, que son las que regeneran todo el epitelio, las glándulas de Bowman, y por lo tanto el mecanismo que se propone es un mecanismo de tipo no neural. Igualmente, hacia el bulbo olfatorio, ustedes van a encontrar los pericitos, que son células alrededor del endotelio, las cuales tienen ese incremento de receptores que permiten la entrada del coronavirus. Los mecanismos propuestos, como lo pueden ver ahí, es un proceso inflamatorio muy delimitado hacia la fosa olfatoria. La célula es afectada, la célula sustentacular, y de manera indirecta por alteración del balance iónico y de la nutrición de la neurona olfatoria y la generación de una tormenta de citoquinas, se va a producir la alteración del olfato. Igualmente, el bulbo olfatorio es considerado la puerta de entrada
del sistema nervioso central. Por eso es que este virus entra vía transitosis, vía endotelio, afecta al sistema nervioso de esta manera y de manera indirecta afecta el olfato. En el caso del gusto, el efecto es directo, o lo que se propone es un efecto directo sobre la mucosa o sobre los receptores de la lengua. Se genera una tormenta de citoquinas que va a irritar los nervios trigémino facial y glosofaringeo, que son los que están encargados de transmitir la información al sistema nervioso para que nosotros podamos percibir el gusto. Esto que ustedes ven acá es un esquema de la lengua con las papilas gustativas, en donde se encuentran los receptores, y estos receptores tienen 3 tipos celulares que van a expresar, solamente los de tipo 2, van a expresar esa proteína receptora, que es la C2, y por lo tanto se genera el efecto directo y afecta el gusto. Esto que ustedes ven acá son las diversas pruebas que nosotros hemos estado utilizando durante más de 10 años que llevamos estudiando enfermedades neurodegenerativas y trastornos olfatorios. Comenzamos con el test o la prueba de Connecticut, luego pudimos traer en algún momento el test de identificación de olores de la Universidad de Pensilvania, que es el UPSET, y finalmente, debido a que es tan costoso, que cada vez que íbamos a ver un paciente eran $30 y los pacientes no lo podían pagar, y como ustedes saben, es un sitio de posgrado, en donde es una unidad en donde no se le cobra a los pacientes, para nosotros era muy difícil adquirir estos kits, por lo que optamos por desarrollar un kit del olfato venezolano, un kit corto, basado en 10 olores, estudiados en 1000 personas, en los cuales hicimos eso hace 2 años, y podemos obtener y validar ese test. Aquí ustedes tienen los artículos, en donde nuestro test tiene una sensibilidad del 73% y especificidad del 100% de reconocimiento de pacientes, con una exactitud diagnóstica de un 85.21%. En base a esto, decidimos utilizarlo para evaluar a nuestros pacientes. Evaluamos con el test del olfato venezolano y el test del gusto básico, los 5 sabores básicos. Pero también hay pacientes que a ustedes le habrán referido en la consulta que han tenido pérdida del gusto, y aunque usted le aplica los sabores básicos y el paciente los percibe, puede decirte, por ejemplo, que la sopa no le sabe bien, que la sopa le sabe simple. Y en base a esto, entonces se aplica un test del gusto un poco más amplio, que es el test del gusto adaptado a la población, en donde nosotros vamos a estimular con más sustancias gustativas, vamos a ver y a discriminar en dónde pudiera estar el problema del paciente. Todo esto está publicado en el acta de otorrino de este año. Ahora sí, vamos con nuestro protocolo. En vista de que todos esos trabajos de investigación internacionales mostraban al trastorno del olfato y del gusto como el mejor o el mayor predictor precoz de la infección por coronavirus, hay series muy variables entre 19 y 90%. Las últimas series de hace 2 semanas revelan el 90% de pacientes con afectación del olfato y del gusto y coronavirus. Pues entonces a nosotros no nos pareció descabellado pensar que utilizar el test del olfato y el gusto como parte del tamizaje de un paciente con coronavirus pudiera ser útil para ayudar a controlar o aplanar la infección en Venezuela, en vista de que tenemos tantas dificultades para poder acceder a los PCR pues, en tiempo real y tener un resultado rápido. Entonces decidimos establecer el valor predictivo del test del olfato y del gusto en infección por coronavirus. Y por supuesto relacionamos nuestro test del olfato y del gusto con el PCR y la prueba de diagnóstico rápido, además de que caracterizamos la enfermedad y los trastornos en los pacientes. ¿Qué sucede o cuál es la diferencia de nuestro trabajo con otros protocolos? La mayoría de los protocolos de investigación solamente estudian casos positivos de coronavirus y los reportes son en base a casos positivos, y nuestra investigación estudia 3 tipos de pacientes: pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos sin trastornos y pacientes con trastornos del olfato y del gusto. Y a todos los pacientes les hicimos PCR y prueba de diagnóstico rápido y test del olfato para ver cuál era su comportamiento. Los objetivos específicos pues están dirigidos a tratar de responder todas estas interrogantes en cuanto a la relación del test del olfato y el gusto con el síntoma, el valor predictivo, la sensibilidad, la especificidad, ver si tiene la relación, la evolución del paciente de la infección por coronavirus con la mejoría o negativización del PCR, entre otras cosas. Es un estudio multicéntrico, prospecto de tipo descriptivo. Nosotros comenzamos en marzo en la fase de despistaje de pacientes y escogimos una población de 500 pacientes. Fuimos a varios sitios, centros de trabajo, casa por casa, hospitales. A la mayoría de estos pacientes, cuando se les hacía la prueba de diagnóstico rápido, a pesar de ser sospechosos
clínicamente por tener trastornos del olfato y del gusto y de ser sospechosos de tener sintomatología respiratoria típica de coronavirus, pues las pruebas de diagnóstico rápido nos daban negativas. Por eso entonces nos decidimos quedar y debido a la economía sanitaria y a la posibilidad de acceder a los PCR para la investigación, decidimos quedarnos con 248 pacientes. Como les decía, esos pacientes los dividimos en 3 tipos. Los asintomáticos, que sí, por supuesto, si el paciente es positivo, pues ya no podemos decir que es asintomático, simplemente decimos que no refiere ninguno de los síntomas típicos de coronavirus. Si el paciente es sintomático general, son todos aquellos síntomas que presentan los pacientes en el transcurso de la enfermedad por coronavirus y los pacientes con trastornos del olfato y del gusto. Esto nos da una muestra de 248. ¿A quienes excluimos? A todos aquellos pacientes que pues pudieran presentar trastornos del olfato y del gusto por otra causa. Esta fue nuestra metodología. Fíjense, todos los individuos con sospecha de infección, contactos de casos positivos, viajes en los últimos 14 días, pacientes con trastornos quimiosensoriales, anomia, hiposmia, ageusia, parageusia, de aparición súbita y que no tuviera las características típicas de otras infecciones virales, sintomáticos respiratorios, con diarrea, fiebre, tos, malestar general, mialgias, artralgias, cefalea. Todos estos pacientes le hicimos la anamnesis, un interrogatorio muy exhaustivo de cuándo apareció para ellos el trastorno del olfato y del gusto. Hay pacientes que te dicen que nunca tuvieron trastorno del olfato y del gusto y cuando le haces el test comienzas a observar que tienen alteraciones aunque sea mínimas y que ellos no lo interpretan como una alteración porque les parece que está normal. Por ejemplo, tienen una disosmia, que es una percepción errada de un olor. Ellos están oliendo, pero están identificando inadecuadamente el café del chocolate. Esto por un ejemplo sencillo y muy típico. Igualmente del gusto, pues le saben todos los sabores básicos, pero entonces confunde el salado con el amargo o el amargo con el dulce. El amargo con el dulce fue un hallazgo bastante típico para nosotros. No encontramos ningún paciente con pérdida total del gusto, pero sí con muchas alteraciones de tipo cualitativas. A todos los pacientes, pues le hicimos el test del olfato y el gusto, las pruebas de diagnóstico rápido y el PCR. Si el paciente era positivo, entonces hacíamos seguimiento semanal en donde estuviera el paciente, en la casa, en el sitio de trabajo o si estaba hospitalizado, hasta la recuperación. Quiere decir que si el paciente tenía el trastorno la semana 1 y se recuperaba a las 4 semanas, durante todas las semanas íbamos observando la evolución del trastorno olfatorio y la evolución del PCR. Si el paciente era negativo, pues buscábamos otra causa del trastorno y por si a las dudas, sugeríamos aislamiento hasta tratar de ver si el paciente cambiaba en la evolución de la enfermedad. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Fíjense. La población que nosotros tuvimos generalmente es una población joven, entre 25 y 38 años de edad con un promedio de 35 años. Esto quiere decirles que el corte es hasta el 31 de julio del presente año, hace 2 semanas, porque en las últimas 2 semanas no hemos podido agregar los pacientes porque no hemos tenido resultados del PCR. Por eso no los podemos incluir como casos positivos. Este es el cuadro, lo que yo llamo mi cuadro favorito de toda la investigación. Fíjense, ustedes lo ven con un poco de letras y números, pero vamos por partes. Aquí los pacientes divididos en 3 grupos: asintomáticos, sintomáticos sin trastornos quimiosensoriales y con trastornos quimiosensoriales, aquellos que son PCR positivos con prueba de diagnóstico rápido positivo o un verdadero positivo, PCR positivo con prueba de diagnóstico rápido negativo, PCR negativo con prueba de diagnóstico rápido positivo y PCR negativo con prueba de diagnóstico rápido negativo. Vamos por partes. Vamos a ver. El primer grupo representa los verdaderos positivos. Fíjense que la cantidad de asintomáticos, sintomáticos sin trastornos y con trastornos representaba un 18.5%. En este grupo no había una diferencia estadísticamente significativa entre los que son los asintomáticos, sintomáticos y los que tienen trastorno. Luego fíjense este grupo. Les hace la prueba de diagnóstico rápido, que era lo que se estaba usando para despistaje. Y resulta que cuando le tomabas el hisopado días después, ese paciente daba positivo. ¿Qué hubiera ocurrido? Independientemente si era sintomático con trastorno, si usted deja ir a ese paciente, tiene 31.4 o casi 32% de pacientes que usted está dejando ir siendo positivo. Eso es una observación que a nosotros nos pareció muy importante. Luego, vamos a tener esos pacientes que usted le hacía la prueba rápida, pues podía tener o no el trastorno, la mayoría de ellos eran asintomáticos, como pueden ver aquí, y daban positivo. Entonces, a lo mejor era un síndrome viral. Después que usted le hacía el PCR, daba negativo.
Pero ¿qué sucede? Eso representa un 12.9%. Yo voy a considerar ese paciente realmente negativo. Hoy en día se sabe que hay un 38% de pacientes que son falsos negativos por PCR. Entonces, en este caso, hubiera sido interesante realizar un seguimiento hasta que esos pacientes pudieran presentar seroconversión o realmente fueran negativos. Y por último, pues los pacientes que realmente eran negativos, tanto por PCR como por PDR, pues no había una diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los tres grupos. Conclusión, y es igual a todos los trabajos internacionales que nos dicen que las pruebas rápidas no son útiles para el diagnóstico inicial de infección por coronavirus. Eso, toda la literatura está saturada de trabajos que lo demuestran. No se pueden utilizar para despistaje, solamente para seguimiento de los casos que ya fueron confirmados como positivos, o si usted tiene dudas y el PCR le dio negativo y no tiene acceso, usted le hace varios PCR para ver si en algún momento aparecen los anticuerpos de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, que nos dicen más o menos cuando el paciente pudo haber estado en contacto con la infección. Luego vamos a resumir el cuadro para observar otras características que tengan que ver más con nuestros trastornos quimiosensoriales. Este cuadro es un cuadro de pacientes positivos y pacientes negativos. Tenemos un total de 248, 124 positivos, 124 negativos. Observemos la primera línea, solamente los casos positivos. Si ustedes ven estos números entre asintomáticos, sintomáticos y pacientes con trastornos quimiosensoriales, se dan cuenta que hay una proporción mayor en efecto de pacientes que tienen coronavirus y tienen trastornos quimiosensoriales. Pero en estos grupos no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué sí nos llamó la atención? Esto que ustedes van a ver aquí, si yo cruzo esto y tomo en cuenta todos los pacientes que tuvieron trastornos quimiosensoriales, tengo 89 de 248. Son más o menos un 36% de pacientes. 15% de ellos fueron negativos. Entonces, estos pacientes podían ser aquellos que decían que no tenían ningún síntoma y que durante la realización del test del olfato y del gusto le encontramos, aunque sea una disosmia, que es una alteración de tipo cualitativa, en donde él confunde el café con el chocolate o el chocolate con la canela, que son una de las alteraciones más frecuentes. Entonces, el paciente no dice que eso es un trastorno, pero en efecto lo es. Puede ser también el otro grupo de pacientes que entran dentro del grupo de periodo de ventana en el cual todavía la carga viral no es suficiente como para que usted lo detecte por PCR. Finalmente, pues puede entrar en el 38% de casos positivos. ¿Qué pasaría? A nosotros nos queda la duda si dentro de este grupo se encontraba algún caso positivo y nosotros lo dejamos escapar. Cuando lo hacemos, el cálculo en base al total de casos positivos, como otros trabajos o otras series internacionales, pues vemos que cerca del 42% de pacientes positivos para coronavirus han presentado trastornos quimiosensoriales. Esto no se relaciona con las otras series publicadas ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra de las series en donde no se basaron en encuestas, sino se basaron en realización de las pruebas de diagnóstico quimiosensorial. Eso para nosotros tiene varias explicaciones. Una, que bueno, la tasa de contagio ahorita que está incrementándose y probablemente, como es lo que está ocurriendo, muchos pacientes van a comenzar a reportar o han comenzado a reportar trastornos del olfato del gusto en asociación con la infección por coronavirus, y pues hay que objetivizar el síntoma, hay que hacer la prueba para verificar que esto realmente es así. Porque lo otro que se está presentando es que muchos pacientes, como están temerosos, refieren el síntoma ante cualquier pequeño cambio que perciban en la percepción del olor o del sabor. La sopa no me sabe hoy, tengo coronavirus. Y tampoco hay que exagerar. Sí, hay que prestarle atención, pero hay que objetivizar el síntoma, porque hay quien exagera y otro quien lo niega. Entonces, volviendo al cuadro, de todos los pacientes negativos, 30% tienen trastornos quimiosensoriales. En este cuadro no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Vamos a ser más exhaustivos todavía. Si en Estados Unidos y en Europa el trastorno del olfato y del gusto o la utilización de pruebas quimiosensoriales no dan una sensibilidad y especificidad alta, más del 90%, cercano al 100%, y nos dicen que el trastorno del olfato y del gusto es el mejor predictor para nosotros pensar en infección por coronavirus, para nosotros como equipo investigador no fue descabellado plantearnos la hipótesis de que si nosotros utilizamos el test del olfato y del gusto adaptado a nuestra población venezolana, en donde tendríamos menos margen de error, porque el paciente puede reconocer adecuadamente todas las sustancias,
Entonces probablemente encontremos un elevado valor predictivo de este test y lo pudiéramos aplicar como tamizaje de los pacientes que tuvieran el trastorno. Con un intervalo de confianza del 95% y utilizando el PCR como la prueba pool estándar para nosotros hacer la comparación o el análisis de los test positivos y test negativos, encontramos un valor predictivo positivo de 57,3. Quiere decir que un individuo que sea positivo pues puede tener 57,3% de probabilidades de tener el trastorno quimiosensorial. Sin embargo, a nuestro criterio, a pesar de que es un valor adecuado, pues no se parece a los valores internacionales. Y cuando calculamos la sensibilidad y especificidad, tenemos un 41,13% de sensibilidad, es decir, que pudiéramos estar dejando escapar 60% de pacientes que de verdad tuvieran la infección por coronavirus. La precisión diagnóstica del test es de un 55,24%. Yo creo que esto puede tener tendencia a cambiar porque están apareciendo muchos pacientes, pero desde un comienzo el comportamiento de los trastornos en Venezuela o en el grupo estudiado hasta ahora no ha sido similar a los otros estudios internacionales. Fíjense ahora en este gráfico que me parece muy interesante, que es el gráfico de frecuencia de la presentación de los trastornos quimiosensoriales en pacientes positivos y negativos. Fíjense, en marzo cuando comenzamos había una gran cantidad de pacientes negativos porque era el despistaje, estábamos yendo a todos los sitios de trabajo, a las casas para buscar, de verdad estábamos buscando trastorno quimiosensorial y buscando y cazando coronavirus. Pues estos pacientes nos dieron negativo. Vuelvo y repito, pudiera ser que nos faltó hacer un seguimiento adecuado con PCR, con pruebas rápidas, quizás algunos de estos casos pudieron seroconvertir, pero en marzo solamente tuvimos una paciente que presentó anosmia y presentó ageusia. Ahora ustedes pueden ver cómo la curva de paciente ha ido aumentando hasta ahora en julio, hasta el 31 de julio, donde hemos tenido el pico máximo de pacientes con trastornos quimiosensoriales y coronavirus. Por lo tanto, les digo que estos resultados son preliminares y yo creo que pueden cambiar en el transcurso de los días. Ya hablamos de la epidemiología del trastorno quimiosensorial. Ahora vamos a ver cómo se presenta ese trastorno en los pacientes, qué es lo que hemos observado. Si tomamos todos los casos positivos con síntomas, saquemos los asintomáticos de aquí, vamos a dividirlos en tres tipos de pacientes. Aquellos que solamente refieren trastornos quimiosensoriales. Anosmia, ageusia, hipogeusia, hiposmia leve, moderado y severa, es decir, trastornos en sus diferentes grados. Aquellos que tienen trastornos que están asociados a otros síntomas relacionados con infección por coronavirus y aquellos que solamente tienen síntomas generales y que nunca tuvieron en la evolución de su enfermedad alteración del olfato del gusto. Fíjense, esto tampoco coincide con la información internacional. ¿Por qué? Porque el 18% de los pacientes refirieron únicamente el trastorno del olfato y del gusto en sus diferentes grados. Nosotros no tuvimos ningún paciente con ageusia. Todos los pacientes que tuvimos tenían hipogeusia o parageusia, si confundían, por ejemplo, el amargo con el dulce, el salado con el ácido, entre otros. Igualmente, el tipo de trastorno quimiosensorial predominante fue la hiposmia leve y la disosmia, la confusión de olores. El grupo de trastornos quimiosensoriales asociados con otros síntomas presentó el mayor porcentaje de los casos. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta es la presentación típica que muchos de ustedes pues estarán asintiendo en sus casas, los que han visto muchos pacientes con coronavirus, es así. Doctor, empecé con fiebre, con cefalea, con mialgia, artralgia, tengo 2 o 3 días así, pero hoy, al tercero, cuarto, hasta el séptimo día, perdí el olfato y el gusto. Esa es más o menos la historia natural de la enfermedad que está ocurriendo. Decirles exactamente en qué día se pierde el olfato y el gusto no lo puedo hacer, pero sí les puedo decir que entre el tercero hasta el 10º día el paciente va a manifestar en algún momento el trastorno. Vamos a porcentaje. El 72% de los pacientes fue diagnosticado mediante test quimiosensorial. Con esto les quiero decir que hay que objetivizar el síntoma, porque o lo exageran o no lo dicen. Entonces, si usted no objetiviza y se deja llevar solamente por encuestas, pues no vamos a tener un valor real de lo que está ocurriendo en la población. Entonces, la mayoría, cuando íbamos a los hospitales a ver los casos positivos, encontramos el trastorno cuando lo estábamos evaluando, y a veces usted le preguntaba y el paciente decía que no. Solamente 28% de los pacientes presentó el trastorno previo al estudio con las pruebas quimiosensoriales. Luego, ustedes ven este cuadro grande de tratar de correlacionar edad, sexo y trastornos quimiosensoriales. No le presten así atención a ese poco de números, se los voy a resumir.
no hay una diferencia estadísticamente significativa entre edad, sexo y trastornos quimiosensoriales. Y esto sí es concordante con la literatura internacional y con la última serie de McKenzie de la semana pasada, en donde es un metaanálisis que se evalúan todos los trabajos publicados a nivel mundial de trastornos del olfato y del gusto. Sí, para nosotros el trastorno quimiosensorial fundamental fue la combinación de trastornos del olfato y del gusto. Como ya les decía, no tuvimos ningún paciente con ageusia, sí con hiposmia leve. Tuvimos solamente 12 pacientes con anosmia en toda la investigación, y la segunda alteración más importante fue la hiposmia leve, como lo pueden observar acá. En cuanto al tiempo de recuperación del trastorno olfatorio, tenemos varios días. Esto nosotros lo intentamos relacionar de alguna manera con la negativización del PCR, para ver si había alguna relación entre que el paciente ya no tenía ningún síntoma, el PCR se hacía negativo. Incluso tratamos de establecer una relación entre el trastorno del olfato y del gusto, la gravedad del trastorno y el tipo de COVID. No encontramos una diferencia estadísticamente significativa, y más que todos los pacientes se asociaban a COVID leve. Tampoco encontramos una diferencia estadísticamente significativa en aquellos pacientes que tenían comorbilidades como asma, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal. No la conseguimos. Lo que sí les puedo decir es que el trastorno quimiosensorial en la población que nosotros estudiamos tiene un promedio de recuperación de 8.5 días, con pacientes que mejoraban a los 3 días, con un máximo de 34 días, que fue nuestra primera paciente. Tenemos una paciente que tiene más de 120 días que no ha recuperado el olfato después del episodio, en donde se presume que tuvo coronavirus porque su entorno familiar tuvo coronavirus, y lo único que ella tuvo fue pérdida de los sentidos del olfato y del gusto. Pero ¿qué pasa? Que esta paciente nos llama la atención porque además tiene antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas. Y como nosotros estudiamos enfermedades neurodegenerativas en asociación con mucosa olfatoria, entonces tomamos biopsia e hicimos estudios de resonancia magnética. Les puedo decir que en la resonancia magnética de esta paciente no encontré nada de particular. No había alteraciones de la volumetría del hipocampo ni la espectrometría por resonancia magnética, en donde se ven alteraciones mínimas de las áreas olfatorias. Tampoco encontramos alteraciones en la volumetría del hipocampo. Por lo tanto, al tomar la biopsia, lo que estamos evaluando no son la presencia de los receptores de angiotensina ni de la proteína transmembrana endotelial, sino el comportamiento de esas células madre que se encuentran en la mucosa olfatoria, a ver si el comportamiento biológico cambia por efecto del virus, o si aparte de esto la paciente pudiera presentar pues algún otro tipo de alteración que le haya conllevado a la persistencia del trastorno. Es el único caso que tenemos de más de 120 días. En cuanto a la negativización del PCR, pues ya lo van a ver en un gráfico mejor, pero lo obtuvimos más allá de 20 días. Puede ser por el seguimiento, que no se está haciendo, si no es un seguimiento un poco errático. Algunos le hacen el seguimiento a los 7, 10 días. Otros, cuando comenzó la pandemia, llegué a observar seguimientos a las 48, 72 horas. Ya eso cambió. Esto es lo que les decía para ver lo mejor de datos agrupados. El índice olfatorio hasta 10 es lo normal, lo que pueden ver en blanco. Les decía solamente que tenemos 12 pacientes con anosmia, y la mayor cantidad de pacientes, esta línea que ustedes ven aquí, son con hiposmia leve. Y la recuperación es un promedio de 8.5 días. Si nosotros observamos este otro, de la evolución del PCR, los que están en negrita son los pacientes positivos, y los pacientes que ya negativizaron, el máximo que ha tardado para nuestra investigación es 34 días. He leído en la literatura internacional que en más de 46 días hay pacientes que son positivos, lo cual no quiere decir que sean infectantes. También hay trabajos que dicen que hasta los 10, máximo 15 días, un paciente puede ser infectante. El hecho de que permanezca positivo no quiere decir esto, o sea que no tenemos por qué permanecer a los pacientes hospitalizados hasta que el PCR negativice. El tiempo de negativización del PCR fue variable, pero más de 14, 15 días. ¿Qué pasa si un paciente no mejora? No existe un fármaco para tratar la infección del coronavirus y los trastornos quimiosensoriales. No existe. Lo que sí existe, y está demostrado, y es lo que se está haciendo a nivel mundial, es la rehabilitación olfatoria. Nosotros ya tenemos trabajo publicado, rehabilitación olfatoria en pacientes con anosmia o trastornos quimiosensoriales desde el año 2016 en la literatura internacional. Hay muchos trabajos para esto. Recientemente hemos publicado un trabajo en el cual combinamos la rehabilitación olfatoria con la rehabilitación multisensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted aumenta
la percepción de los olores, de los sabores, el tacto, poner al paciente a ver cosas agradables y la audición, todo eso genera un plus para que el paciente recupere rápidamente los sentidos. Ustedes pueden revisar estos artículos que están publicados en estas revistas. ¿Cuáles fueron nuestras observaciones durante la investigación? Que quizás no tendrán que ver con los resultados de las alteraciones quimiosensoriales o con el valor predictivo del test, pero sí mucho de lo que está pasando en nuestro país, o por lo menos en los principales sitios que visitamos, como les mencioné, el Distrito Capital, Estado Miranda, La Guaira y Margarita, que en su momento fueron los principales centros de pacientes con coronavirus. Fíjense, notamos, lo cual nos dificulta a nosotros también hacer el seguimiento correcto de los pacientes. Vimos un seguimiento epidemiológico errático porque los PCR se están demorando y en virtud de ello no se están tomando conductas adecuadas en base a la clínica del paciente. Pacientes asintomáticos que permanecen más de 4 semanas en el centro, sin pues ningún criterio, que están ocupando camas, que pueden utilizar pacientes que tienen enfermedad moderada. Rosalinda, creo que se le fue un poco la señal. Hola, Rosa. A ver, Rosalinda, ¿me estás escuchando? ¿Tienes audio, Rosalinda? ¿Es posible la señal que te esté fallando un poco? ¿Me avisas? Igual tengo al doctor Julio Castro. En caso de que Rosalinda se atarde un poquito. Hola, Rosalinda. ¿Estás activa? ¿Tienes problemas con la señal? Vamos a ver si logramos. Si no, podemos ir haciendo en vista de que Rosalinda se pueda ir conectando para ir respondiendo algunas preguntas. A ver, Rosalinda, creo que se le fue la señal. Bueno, excelente la descripción que nos está haciendo Rosalinda de su trabajo, muy bien detallada, tomando en cuenta todos los parámetros para darle la mayor objetividad posible. Bueno, sin embargo, doctor Julio Castro. Aló, Aló. aló. Ajá, Rosalinda. Se me fue la señal, pero ya pues puedo continuar porque lo que me faltan son algunos comentarios finales, ya lo más importante lo vieron. Por ¿no? favor, Rosalinda, sí, para darle paso a la sesión de preguntas. Sí, Okay. lo que notamos es lo que decía el doctor Castro, los tratamientos están basados en base a una evidencia científica que no es concluyente. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Pues sugerimos que ya que no podemos tener acceso quizás a las pruebas de diagnóstico como PCR, pudiéramos incorporar pues la prueba del olfato y el gusto para evaluar a los pacientes, no tener a los pacientes asintomáticos en los centros de salud, sino mantenerlos en las casas con monitorización adecuada. Pues como les digo, estos son resultados preliminares de nuestra investigación y continuaremos. Creo que el hecho puede cambiar, pero creo que ya tenemos una formación suficiente como para tratar y manejar nuestros pacientes. Excelente, Rosalinda. Muchísimas gracias. De verdad, Rosalinda es una investigadora nata. Le encanta, digamos, el detalle y ser acuciosa y, digamos, justificar muy bien sus resultados. Ya conversaremos al respecto, Rosalinda. Vamos a dar el inicio a las preguntas que están acá de la audiencia. Bueno, a lo mejor el doctor Castro ha ido leyendo un poco. Por aquí comentan siempre, esta pregunta es muy puntual en la mayoría de las reuniones, ¿dónde se consigue el Remdesivir para pacientes con COVID aquí en Venezuela? Mi querido doctor. Fíjense, voy a contestar quizás 3 o 4 preguntas porque tengo varios pacientes de emergencia y Claro, no puedo estar mucho tiempo más. El claro. Remdesivir, hay una política gubernamental a través del Ministerio de Salud y los médicos tratantes en las unidades de terapia intensiva o los médicos que ven COVID tienen que acceder a través de su distrito sanitario correspondiente. Mi recomendación, hay gente vendiendo Remdesivir en redes sociales, eso me parece extremadamente peligroso, no tenemos ninguna garantía de que esos medicamentos sean lo que son o que tengan los requerimientos mínimos de buena práctica. Mi sugerencia es que quien deba conseguir Remdesivir lo consiga a través del Ministerio de Salud, que es la única forma autorizada. Igual les digo que el Remdesivir no es una panacea. Estoy viendo mucha indicación de Remdesivir en pacientes intubados
severamente enfermo con altos parámetros ventilatorios. Esa no es la indicación de Remdesivir. Remdesivir está claramente en los protocolos internacionales para uso en enfermedad temprana en pacientes con mediana severidad que no requieren ni oxígeno alto flujo ni ventilación mecánica. Exactamente. Y el tiempo estipulado, entendido que son de 5 a 10 días, ¿correcto? En ese tipo de pacientes. Hay dos esquemas, un esquema de 5 días y un esquema de 10 días. Son los esquemas que se han probado hasta ahora. Perfecto. Por acá, digamos, te preguntan, Julio, ¿qué opinas de la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de mascarillas a partir de los 12 años y, digamos, antes a criterio de los padres? Fíjate, yo no soy pediatra y no me gusta meterme en el camino de los pediatras, pero sí creo que cualquier forma de regreso al aula tiene que estar mediada por el uso de protección facial. Yo creo que independientemente de la edad, la regreso a clase presencial sin protección facial va a hacer que aparezca de nuevo la epidemia. A pesar de que los niños claramente no tienen el mismo grado de severidad, lo que está claro hoy en día es que sí tienen una capacidad de transmisión igual, inclusive algunos trabajos dicen que más alta que los adultos. Por lo tanto, yo sería partidario de que todo el mundo usara tapabocas, no importa la edad. Correcto, y su máscara facial. Por acá una pregunta bien interesante, desde el punto de vista, digamos, como infectólogo, ¿cuál es el tratamiento o el protocolo de tratamiento en casos, dice acá, para aplicar la profilaxis antitrombótica? ¿Existe algún tratamiento profiláctico para evitar los problemas antitrombóticos? Las normas de la Academia Americana de Hematología y la Academia Europea de Hematología, la recomendación oficial es en pacientes que tengan alteraciones del dímero D o que tengan enfermedad tromboembólica previa. No hay una indicación formal de profilaxis de trombosis venosa, excepto en los pacientes que van a estar hospitalizados, que obviamente al tener disnea tienen un cambio en su hábito físico y esos pacientes sí tienen indicación por estar hospitalizados, acostados en una condición al igual que tuvieron una neumonía, pero no de uso profiláctico ambulatorio. Hasta ahora que yo sepa, no he visto ninguna recomendación de esa. Correcto. Por acá la doctora Gladys nos plantea, en este escenario de no estabilización y obviamente sin políticas de Estado adecuadas, solo nos queda apelar a la conciencia ciudadana en el valor de las medidas preventivas. ¿Qué recomendaciones darías para una cuarentena más inteligente? Porque es obvio que a la población les cuesta el confinamiento, bueno, la necesidad. Yo creo que hay una brecha muy importante de cosas que podemos hacer. Creo que parte del problema, y tenemos data que demuestra eso, la gente no tiene claro quién es que tiene que ir a trabajar y quién no tiene que trabajar, qué se considera una cuarentena estricta y qué no se considera cuarentena estricta. Si tú divides el tipo de trabajo según algunas divisiones o algunos criterios que hay en otros países, y eso está claramente definido, tú probablemente puedas ser más asertivo en tratar de limitar el número de personas en contacto por día de forma más eficiente o de forma menos eficiente. Otros países también han probado cosas, unos trabajan unos días, otros trabajan otros días. Hay varios modelos, ninguno hasta ahora ha mostrado ser mejor que el otro, pero creo que hasta ahora en Venezuela, en mi opinión, y tenemos medidas de Big Data que lo demuestran utilizando data de información de celulares, que es data abierta, la movilidad entre los días de flexibilización y no flexibilización, donde hay cuarentena estricta, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso me indica a mí que no hay una variabilidad importante. Ok, por acá alguien pregunta, ¿cuándo realmente fue el inicio de la pandemia en nuestro país, Julio, a tu criterio? Bueno, los casos claramente llegaron, o sea, no nos queda otra que decir que hasta que tuvimos el primer PCR positivo. Todo lo que digamos antes de eso es especulación, pero yo creo que no hay razones para pensar de que no llegaron algunos casos previos producto de la gente que estuvo en vacaciones, sobre todo que pasaron por Europa, en particular España e Italia, durante el mes de enero y el mes de febrero, que han podido llegar a Venezuela. O sea, es posible que hayan casos previos al primer PCR. Yo creo que es bastante plausible. Tendremos la forma de mostrarlo cuando tengamos alguna prueba que demuestre el nivel de anticuerpos suficientemente buena, pero va a tardar un poquito para eso. Claro, y Julio, aprovecho la oportunidad y considerando, digamos, ese punto de inicio relativo y la forma como se vienen comportando, ¿para cuándo crees tú que acá en Venezuela obtengamos esa inmunidad de rebaño? ¿En cuánto tiempo probable?
Fíjate, Es estamos difícil. trabajando en un modelo matemático para eso, pero no hemos llegado todavía al final. Es un número complejo que tenemos que incorporar al algoritmo muchas variables que todavía inclusive no estamos entendiendo bien. El tema de la inmunidad celular mediada por linfocitos T, que ha estado un poco de moda en las últimas semanas, puede modificar ese concepto, que era un concepto bastante dogmático en enfermedades infecciosas previamente. Entonces, va a tardar mucho tiempo, pero el tiempo exacto todavía estamos por calcularlo. Yo te diría que no pensaría que sea antes de este final de año. O sea, no es algo que vayamos a obtener en 1 o 2 meses. Claramente no. En todo caso, diciembre o el primer trimestre del año que viene. Correcto. Por acá preguntan la utilidad de la ivermectina al 1% en prevención y tratamiento. Lo dije en la conferencia, cero, nada, no sirve. No usemos medicamentos que pueden ser riesgosos. Póngale a eso un asterisco a todo. Mucho menos de profilaxis, ¿ok? Mucho menos de profilaxis. Los pacientes que requieren tratamiento deben estar hospitalizados. Los pacientes que están respirando suficientemente bien, que pueden ir a su casa, esos pacientes van a ir con tratamiento sintomático solamente. Entonces debemos tratar a los que se quedan hospitalizados porque tienen una condición que requiere oxígeno y ya eso es un poco diferente. Ok, por acá, ¿qué posibilidad hay que un paciente que ya ha pasado la enfermedad se recontagie debido a la mutación del virus D614? No, hasta ahora no se ha demostrado fehacientemente, ¿ok? Con demostración virológica, ningún paciente que se haya reinfectado todavía, ¿ok? La información que tenemos de estudios serológicos demuestran que la inmunidad es bastante robusta hasta el mes 4 posterior a la infección. No sabemos si eso va a seguir siendo así, pero hasta ahora no hemos visto reinfección formal en un paciente. Que tenga PCR positivo persistente es otra historia, no habla de infección, ¿ok? Infección para nosotros es que tienes virus vivo en tus tejidos y eso hasta ahora no ha sido demostrado. Por lo tanto, yo pensaría que vamos a tener inmunidad más o menos de 1 año producto de lo que sabemos de los otros coronavirus, no porque tengamos alguna información especial en relación a este virus. Correcto, excelente Julio, muchísimas gracias. Por acá vienen unas preguntas, creo que dirigidas a la doctora Rosalinda. Igual Julio, si aparece alguna, igual estás invitado a ayudarnos, a apoyarnos con la respuesta. Rosalinda, por acá te preguntan, de acuerdo a lo que reportan los pacientes con trastornos del gusto y olfato, antes no los reportaban tanto, o bueno, es un comentario de una persona, disculpa, que comenta algo sobre que antes el paciente no lo reportaba. Acá una pregunta, ¿a los cuántos días de inicio de la enfermedad se inicia la ageusia o la anosmia? Rosalinda. Ok, eso era lo que le comentaba, que esto ha sido muy variable. Nosotros lo hemos visto entre 3 y 10 días, pero decirles con exactitud, al día 3 va a aparecer el trastorno, no, sino que es variable entre 3 y 10 días. Y muy pocos de ellos lo manifiestan antes. Menos del 20% de los pacientes lo manifiestan antes. Excelente. Por acá son comentarios, felicitaciones Rosalinda. Por acá, en cuanto a preguntas concretas, hay una persona que considera que la anosmia y la ageusia que puede estar presente tanto en influenza como en cuadros gripales fue considerado prematuramente como síntoma patognomónico. ¿Algún comentario, Rosalinda? Sí, es que justamente la mayoría de los trabajos iniciales se fundamentaban en encuestas a pacientes que tuvieron el coronavirus, sobre todo los primeros reportes europeos. Había datas que yo me quedaba impresionada porque el 90% tenía trastorno del olfato y del gusto, y cuando nosotros comenzamos a observar los pacientes aquí no lo vimos así. Entonces nos pareció que era llamativo y por eso decidimos iniciar la investigación. No es así. Y hay que verificar que el paciente de verdad tenga el PCR positivo para nosotros decir que él tiene el trastorno por el coronavirus. Ok, excelente. El doctor Aldrey, nuestro infectólogo, ¿dónde se pueden hacer los estudios quimiosensoriales? Bueno, usted puede hacer un test casero con las 10 sustancias básicas, porque los libritos que nosotros hicimos los fabricamos nosotros con unos recipientes que le agregamos la sustancia. Y entonces el paciente iba oliendo cada librito y iba haciendo el diagnóstico diferencial. Pero si eso es muy difícil, usted agarra las 10 sustancias básicas, por ejemplo, ron, café, chocolate, canela, detergente en polvo, desinfectante, el olor a coco,
que son las principales sustancias de acá nuestras reconocidas por nuestros pacientes, y usted le hace el test en casa. Si tiene de 8 a 10 respuestas bien del paciente, el paciente está normósmico. Si el paciente tiene menos de allí, comienza deliberadamente a bajar. Hiposmia severa, hiposmia moderada, hiposmia leve, hasta anosmia, en donde nada más reconoce una sustancia o ninguna sustancia. Y el test básico del gusto, usted lo puede hacer con los 5 sabores básicos, un poquito de sal de fruta usamos nosotros, que es de limón, el umami, que es la soya, una pastilla amarga, por ejemplo, el acetaminofén. Con eso es que nosotros hicimos el test básico, porque era demasiado costoso. Imagínense, producir el test de los libritos para tratar de enfrentarnos a la pandemia era más fácil que agarráramos las 10 sustancias y lo aplicáramos en los pacientes. Excelente. Y cualquier cosa, enviarlo, referirlo a la unidad de neurorrinología que tiene su sede en el Hospital Militar. Hay muchas preguntas en relación a lo mismo, el inicio de la sintomatología de la anosmia o de la geusia, que ya sabemos que es variable, ya la doctora nos lo ha comentado. Por acá dice el doctor Colmenares, tanto para el doctor Julio como para Rosalinda, buenos días, excelentes presentaciones. ¿En qué momento y en qué pacientes, por su experiencia, consideran usar la TAC de tórax como método diagnóstico y predictivo? Yo le puedo dejar esa respuesta al doctor Julio Castro, que creo que la va a dar muy bien. Sí, bueno, no sé si es que está atendiendo, me parece que estaba en relación. Pero de todas formas yo puedo contestar eso. Sí. Yo les puedo contestar. La tomografía de tórax es un método muy sensible y muy específico para mostrar los cambios de coronavirus en los pulmones, pero es muy costoso, ¿ves? Entonces, si el paciente no puede acceder al PCR, si el paciente no tiene los recursos, porque tuve muchos pacientes que no les pude hacer la tomografía porque me decían, doctora, vale $150 y yo no tengo para hacerme la tomografía. Entonces, esos pacientes, aunque tienen una alta sensibilidad, pues no se puede aplicar de entrada, sino en pacientes que se complican, de moderados a severos. No sé qué piensa el doctor Julio Castro al respecto. Estoy de acuerdo con la doctora. No deberíamos estar haciendo tomografías como diagnóstico de coronavirus. ¿Okay? Estamos haciendo el diagnóstico por la puerta de atrás. Deberíamos tener pruebas sencillas, fáciles, accesibles para hacer el diagnóstico. Es muy útil para ver el grado de compromiso pulmonar, pero hemos encontrado pacientes con muchas lesiones sin alteración de su saturación, pacientes con pocas lesiones, con mucha alteración de la saturación. O sea, hemos visto muchas combinaciones. En general hay una correlación entre el número de lesiones y el grado de afectación pulmonar, en general. Pero hemos visto discordancia en algunos pacientes. Estoy de acuerdo con la doctora, es demasiado caro para que sea una prueba para todo el mundo. Ok, agradezco por favor los micrófonos desactivados, a menos que iban a hacer alguna pregunta. Por acá, en relación a los trastornos olfatorios, supongo, con respecto a la gravedad del cuadro, ¿cuántos en casa, cuántos ambulatorios, cuántos hospitalizados y cuántos en UCI? Rosalinda, si tienes algún conocimiento de un seguimiento de estos pacientes. En UCI ninguno, porque ningún paciente en UCI nos iba a colaborar para hacer la prueba porque están intubados y demás. La mayoría de los pacientes que vimos fueron leves. Solamente una paciente moderada en el Hospital Pérez Carreño, que compartía sala con pacientes leves y por eso pues participó en el estudio de manera voluntaria. Pero ¿cuántos? Al comienzo de la investigación, los primeros 28 pacientes que nos dieron con trastornos quimiosensoriales que fueron negativos fueron en despistaje y fueron ambulatorios. El resto de los pacientes, tratando justamente de buscar la relación, fueron pacientes hospitalizados que fuimos a ver a todos los centros y ahí fue donde detectamos el daño del olfato y del gusto. ¿Cómo se manejan? Yo pienso que tiene que manejarse como pacientes asintomáticos de casos leves en la casa, no hospitalizados. Ok, muchísimas gracias, Rosalinda. Por acá el doctor Frontado Ortiz nos dice, de otra manera hay que realizar aislamiento y economía, van en sentido contrario. ¿Qué recomiendan? Bueno, esto es complejo. Me imagino que se refiere al abordaje de toda esta situación complicada. Definitivamente no está fácil, pues lo único realmente concreto y que lo ha dicho el doctor Julio en reiteradas oportunidades es aplicar las medidas preventivas, las 3M, en la medida de lo posible, manteniendo un equilibrio con la posible economía que podamos disponer toda la población para sobrellevar esta crisis. No sé si el doctor Julio es posible que tenía ciertas llamadas de emergencia, nos pueda seguir acompañando o nos está acompañando
Bueno, muchos comentarios en relación a la problemática. Por acá, Rosalinda, criterios para la biopsia de la mucosa nasal. Sí, esa pregunta la hizo la doctora Teolinda, yo la vi hace rato. Mire, Ajá. la mucosa, como les dije, esto es transitorio. Pero dependiendo del paciente, porque por ejemplo, esta paciente tenía unas características particulares las que le dije que le tomé la biopsia, porque tampoco todos los pacientes se van a dejar tomar la biopsia, no crean, ¿no? Los pacientes se niegan de entrada a que usted le diga que le va a tomar una biopsia. Esta paciente tiene un grupo etario que me hace pensar que tiene otras comorbilidades, tiene un antecedente de enfermedad neurodegenerativa en la familia, como es el Alzheimer, su madre. Aparte de eso, en todo su entorno familiar todos mejoraron menos ella. Entonces, dependiendo de la característica del paciente, usted le va a sugerir la biopsia. Hay gente, por ejemplo, sommelier, que ellos dependen de su sentido del olfato y del gusto para trabajar, y para ellos pues es un drama tener una alteración que creen que no la van a recuperar. Si el paciente tiene más de 5 semanas, que es lo que realmente está descrito, que el paciente debe mejorar, yo le recomiendo que le diga al paciente si le puede tomar una biopsia para evaluar qué está sucediendo, porque puede ser que esté pasando otra cosa y que el coronavirus lo exacerbó o lo hizo aparecer. Ok, Rosalinda, en la fisiopatología de la anosmia y la geusia está implicado la neuritis. Es una tormenta de citoquinas que de manera indirecta afecta a los nervios trigémino, glosofaringeo y facial, y por eso se afecta la señal y a veces ocurren las parageusias. Y en el caso del olfato no está descrita la lesión directa sobre la neurona, es un mecanismo de tipo no neuronal, es un mecanismo indirecto. Correcto. Por acá el doctor Rivas plantea, ¿los esteroides intranasales de acción prolongada podrían tener algún beneficio en pacientes con más de 120 días con trastornos olfatorios y con PCR positivo para COVID? Lo que pasa es que eso puede ser controversial, porque como ya vimos que el mecanismo fisiopatológico es más bien una pequeña y discreta inflamación localizada en la fosa olfatoria, a menos que el paciente sufra de rinitis alérgica, tenga poliposis nasal u otra característica, pues usar el esteroide le puede favorecer. Pero del resto no está descrito un beneficio del uso de esteroides solamente para tratar la anosmia por coronavirus. Lo que sí está descrito que lo mejor es la rehabilitación olfatoria. Correcto. Y de tu grupo de pacientes, Rosalinda, digamos, de ese grupo quienes hayan ido con las manifestaciones aisladas, solamente con el trastorno olfatorio abrupto, sin ninguna sintomatología, del grupo que has estudiado hasta ahora, ¿qué porcentaje, digamos, has tenido? De 82 pacientes sintomáticos, 18%. 18%, ok, interesante. Bueno, lamentablemente el doctor Julio, por, digamos, emergencias que lo están solicitando, al parecer se ha tenido que retirar. Pues lamentamos mucho, habían varias preguntas para él, sobre todo en el manejo en el ámbito poblacional y con respecto a la situación económica del país. Sin embargo, bueno, ya tendremos la oportunidad, le enviaremos los datos de su Instagram, que él siempre da respuestas por allí a todas las personas que lo contacten. Por aquí hay una última pregunta. Con respecto al uso de esteroides tópicos nasales y lavados nasales, ¿siguen contraindicados en tiempos para manejo de pacientes con rinitis, poliposis, vestibulitis nasal, sin tener precisión de estar en presencia de diagnóstico de COVID confirmado? No, eso como les decía antes, los pacientes con rinitis, poliposis, sí pueden usar el esteroide. De hecho, eso fue una controversia solo al comienzo, donde se pensaba que usar el esteroide sin tener una causa inflamatoria podía generar dispersión o aspersión del virus. Pero eso luego se demostró que no y salió una separata la cual explicaba que lo podías usar en ese tipo de pacientes, pero no está recomendado en anosmia por coronavirus sola, en donde no hay obstrucción nasal y en donde no hay rinorrea. Ok, excelente. Muchas felicitaciones que te envían, Rosalinda, por el maravilloso trabajo que estás haciendo. Por acá hay una pregunta, ¿están indicando pregabalina, melatonina y complejo B? ¿Tiene algún beneficio en la anosmia? No. Hasta ahora no hay nada confirmado con respecto a eso. ¿Cuál sería el tratamiento ideal a un paciente ambulatorio en caso de odinofagia y fiebre solamente? Bueno, hoy en día... Tratamiento sintomático. Exactamente. Hoy en día, lamentablemente, en este auge de incremento de esta infección,
toda persona con una sintomatología en la vía respiratoria tenemos que, por prevención, catalogarlo posiblemente como un potencial COVID, o sea, medidas de alguna manera de tratamiento sintomático y medidas de aislamiento, digamos, en lo posible, hasta tanto ver si hay verdaderamente se conjuga el resto de la sintomatología que de alguna manera nos haga pensar que es el cuadro de COVID, ¿no? Es lo más importante. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta por aquí para la doctora Rosalinda. Felicitaciones, excelentes conferencias. Aquí hay algo, igual pregunta ¿a qué se debe que no hay inmunosupresión con los esteroides en el caso de usarlos? Me imagino que se refiere a los trastornos olfatorios. Probablemente es que no está estipulado, digamos, Sí, tomando en cuenta el mecanismo fisiopatológico, por no consiguiente. está estipulado. Exactamente. Sí, cuando uno lee las separatas, las últimas investigaciones, el uso del esteroide tiene su indicación muy puntual, muy precisa, en un momento de la etapa de la enfermedad que realmente tiene los beneficios. Y es ese momento en que indica esa tormenta, digamos, inflamatoria de citoquinas que tiene su uso específico, digamos, en la persona digamos, especialista que lo maneje con todo el criterio, porque de lo contrario podemos nosotros más bien ocasionar, digamos, complicaciones en los pacientes. Así que tenemos que ser muy cuidadosos y regirnos siempre por lo que está estipulado, por lo que las autoridades y las personas competentes ya demostrado con evidencia científica indican de utilizar en estos casos. Bueno, yo creo que por la hora, ¿verdad? Quiero agradecer a todas aquellas personas que se lograron contactar para esta actividad online y especialmente al Laboratorio Megalab, que ha sido muy consecuente en el apoyo a las actividades de la sociedad científica, de las sociedades científicas y en especial con nosotros por su apoyo y el patrocinio de este encuentro. Y a todos ustedes, un agradecimiento especial por siempre estar allí y ser receptivos con nuestras invitaciones. Yo creo que es importante y es el momento que nosotros como gremio médico y como especialidad que tenemos una sensibilidad particular y de ser receptores muchas veces de este tipo de infecciones por el área en el cual nos manejamos, tenemos que ser conscientes y hacer lo posible de extremar las medidas de protección, de utilizar, de considerar a toda persona que entre en nuestra clínica, que entre en nuestro consultorio, un potencial COVID y tomar todas las medidas. Lamentablemente, aún así, con todas las medidas, siempre vamos a escuchar de personas que dicen, pero yo me protegí, yo hice todo lo que me indicaban y sin embargo me contaminé. Entonces debemos nosotros como gremio médico, además de marcar la pauta, de cumplir con esas medidas, que es lo único que tenemos hasta ahora para, digamos, protegernos de esta lamentable enfermedad y de alguna manera poder, por supuesto, seguir trabajando, seguir laborando y seguir, digamos, ofreciéndole un servicio a nuestros pacientes. Ya hemos visto que la baja del personal de salud es importante, van 82, creo, personas que han fallecido en el ámbito de la salud y esto es verdaderamente muy triste y preocupante y sabemos cuáles son las razones por las cuales lamentablemente esto sucede, por las carencias que tenemos de los recursos. Así que no nos queda más que a nosotros, pues, autocuidarnos, ser, si se quiere, digamos, exagerado en la toma de medidas, pero no nos queda otra y es la protección que debemos mantener. Bueno, entonces Rosalinda, muchísimas gracias y por ser esa valiente luchadora que a pesar de todos los riesgos a los cuales te has sometido, sigues trabajando con estos pacientes contagiados con tal de tener una casuística que nos permita dar un aporte, digamos, a la ciencia en relación a las características de esta enfermedad. Bueno, mis amigos, mis colegas, todos, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos prontamente darles una información en relación a nuestras próximas actividades y bueno, espero que tengan un buen provecho y muchísimas gracias nuevamente por el contacto. Gracias, María Antonieta, Laboratorios Megalab. Excelente.